Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes una vez más en esta noche. El día de hoy cerramos con la serie que hemos estado impartiendo en esta semana que se llama Desde la Cruz, donde estuvimos hablando acerca de las frases del Señor Jesucristo desde la cruz. Y en esta ocasión vamos a ir a la palabra del Señor como siempre en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. La palabra del Señor en el versículo 44 y 46 dice de esta manera: Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora porque nos das la oportunidad de poder estar, Señor, ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en este momento poder abrir tu palabra una vez más y poder, Señor, exponer tu palabra. Y te ruego en esta hora que me ayudes a hacerlo de una forma clara, sencilla, Señor, con amor, pero con autoridad. Que puedas, Señor, transmitir el mensaje de tu palabra y que aquellos que escuchen, Señor, puedan ser edificados por la misma. Guíanos conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos, y que tu amor infinito, Señor, esté con nosotros todo el tiempo. Bendito seas desde ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como decíamos, la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos 44 al 46, específicamente el versículo 46 de la palabra del Señor, que dice que el Señor exclamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas 7 frases o 7 palabras, como algunos también las conocen, fueron las expresiones del Señor Jesucristo en el último momento en que Él llegaba a la cruz y estaba en la cruz, y que nos van a expresar a nosotros de manera muy clara la manifestación del amor de nuestro Dios para con nosotros. Por ejemplo, en el caso del Evangelio de Lucas, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta palabra pronunciadas por el Señor desde la cruz no fueron incluidas en este relato. Sin embargo, incluye las primeras dos y la última, la que veremos el día de hoy, y vemos una hermosa relación entre la primera y la última de estas 7 frases o de estas 7 palabras, la cual nos demuestra que el Señor Jesucristo siempre estuvo en comunión y ha estado en comunión con el Padre. Nos, nos demuestran que de un principio al fin el Hijo nunca rechazó a su Padre, sigue aferrado a Él en todo momento, y aún, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Cuando el Señor está en agonía y en un momento bastante difícil en cuanto a su humanidad, Él está también pronunciando estas palabras: Dios mío, ¿verdad? Oh Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes ya había pronunciado las palabras acerca de por qué el Señor lo había abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Había pronunciado también que toda la obra había sido consumada ya por parte del Señor. Y esto nos muestra a nosotros esa relación que hay entre la Trinidad, mostrando con esto que lo que estaba sucediendo era algo que estaba aconteciendo de manera voluntaria por parte del Señor, donde Él conocía y sabía lo que Él iba a enfrentar, y a pesar de eso, Él sometió su vida a la voluntad del Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, Él indicó que mientras su cuerpo iba a ser puesto en el sepulcro, su espíritu humano estaría en las manos de Dios el Padre. En el lado espiritual de nuestro ser, nuestra alma es la sede de la conciencia. Y cuando nuestro cuerpo muere, es decir, o cuando nosotros morimos, hay una separación entre el cuerpo y el alma. Y esto obviamente es lo que sucedió también con el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, a pesar de la agonía, a pesar del dolor, a pesar de todas las cosas que el Señor estaba enfrentando en ese momento, Él nunca desobedeció a la voluntad del Padre.
Sin embargo, podemos ver los horrores que la cruz representaba, toda la aflicción que venía sobre él. Y lo que en algún momento él sintió también el desamparo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? A pesar de eso, el Señor Jesucristo siguió adelante en cumplir la voluntad del Padre. En la oración que el Señor hace en el Getsemaní, encontramos cómo el Señor clama y expresa delante del Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad, que no se haga lo que Él quería, sino que la voluntad del Padre se cumpliera, a pesar de que Él sabía que lo que iba a enfrentar eran horrores. Y esa es una gran enseñanza para nosotros como discípulos de Cristo, que aprendamos a confiar en Dios a pesar de que la vida cristiana es una vida difícil. A pesar de que el futuro no sea tan prometedor en algunos sentidos, a pesar de que tengamos que enfrentar luchas y tengamos que enfrentar dolores, el Señor nos enseña que a pesar de esas cosas que han de venir, a pesar de todo aquello que nosotros hemos de enfrentar, hay un gozo puesto delante de nosotros por el cual Cristo, como dice la carta a los Hebreos, menospreció la cruz, menospreció el oprobio, porque había un gozo puesto delante de él. La vida del creyente también ha de enfrentar toda una serie de luchas y aflicciones y tribulaciones, no al nivel del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por el pecado, pero sí hemos de enfrentar luchas y aflicciones. Pero lo que el Señor nos muestra a través de este pasaje es la confianza que tiene en el Padre, aun cuando era el Padre quien lo había llevado a la cruz. Él seguía confiando que esa obra del Padre era una obra buena y agradable, por la cual el Padre buscaba glorificarse a sí mismo y por la cual también el Padre lo exaltaría hasta lo sumo y le daría un nombre en el cual se dobla toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por esa razón tenemos nosotros que confiar en el Señor y no solamente confiar en Dios, sino lo que el Señor nos muestra aquí es la fidelidad hacia el Padre, hacia lo que el Padre requiere, a pesar del dolor. Y esto a veces puede suceder en la vida cristiana, a veces cuando estamos sintiendo aflicciones, cuando las cosas no están saliendo bien, cuando las cosas no están caminando del todo bien, a veces nosotros terminamos por desanimarnos o apartarnos del camino del Señor, o dejar de orar, dejar de congregarnos, dejar de leer la palabra del Señor, dejar de buscar el rostro del Señor, porque sentimos que las cosas que están sucediendo en nuestra vida van de mal en peor. Pero es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, necesitamos aprender a ser fieles a Dios, no solo en los momentos en que las cosas van caminando de una manera correcta o de una manera benevolente para nosotros, sino principalmente también en los momentos de prueba. Porque es ahí en la prueba donde Dios demanda fidelidad de nosotros, así como el Señor fue fiel hasta el momento, y como dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo escribiendo la carta a los filipenses, que el Señor se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto significa entonces que Dios demanda de nosotros una obediencia plena y completa, una obediencia en la cual Él debe ser obedecido por encima de todas las cosas y en medio de cualquier circunstancia o cualquier situación que nosotros estemos enfrentando. El Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sufrió el oprobio, sufrió el maltrato, sufrió el escarnio, pero Él nunca dejó de confiar en que el Padre tenía el control de todas estas cosas y que esto que Él estaba enfrentando era parte de un plan perfecto que el Señor había trazado en la eternidad. Por esa razón, cuando tú y yo enfrentemos dificultades, cuando tú y yo enfrentemos pruebas, confía, mira, Dios tiene el control de aquella circunstancia y no va a pasar nada que Dios no quiera. La palabra del Señor de manera enfática dice acerca de los sufrimientos de Cristo que todo esto se sucedió para que la escritura se cumpliese. Y que el Hijo del Hombre, dice el Señor, cuando Él estaba con sus discípulos en aquella Pascua, en aquella cena con ellos, dice, el Hijo del Hombre va según está determinado de Él. Entonces, esto nos enseña a nosotros que necesitamos confiar en ese Dios que ha determinado todo para nuestra vida y que por supuesto desde la eternidad el Señor ha diseñado un plan perfecto para su gloria, en el cual nosotros somos parte de ese plan de Dios y Dios va a cumplir su propósito en nosotros.
así como lo hizo en nuestro Señor Jesucristo. Así como el Señor enfrentó esas luchas y pruebas y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte atroz, así Dios demanda también de nosotros fidelidad. Cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, por una parte Él lo llama Padre, y esa manera cariñosa que el Señor está llamando, a pesar de que Él sabía que esos sufrimientos eran parte de ese plan del Padre, que no era algo que estuviera ausente, aún a pesar de que Él sabía que el Padre podía librarlo de esa copa que Él estaba enfrentando, a pesar de que él sabía que el Padre podía liberarlo de aquello. Él estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Padre porque este era el plan de Dios. Y la palabra del Señor nos recuerda que nosotros necesitamos confiar plenamente en nuestro Dios, confiar plenamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a pesar de las circunstancias y a pesar de las aflicciones que nosotros estemos enfrentando. Necesitamos buscar el rostro de nuestro Dios. En la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 31, versículo 5, la palabra del Señor dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. De aquí es donde el Señor Jesucristo va a citar este salmo. Ahora, la palabra final por medio de la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a expresar al Padre esa confianza, ¿verdad? Está basada en lo que ya leímos hace un momento. El Señor encomienda su alma al cuidado del Padre, en su hermosa presencia, en su gran amor y en su gran fidelidad. Pero hay tres cosas que suceden respecto a la cita que el Señor Jesucristo hace de este salmo. Primero, que el Señor retiene algunas frases de este salmo. Segundo, que el Señor añade algunas frases a la idea principal del salmo. Y tercero, que el Señor omite algunos elementos de la oración de este salmo. Y lo primero es que el Señor retiene la frase encomiendo mi espíritu. Esto es, por supuesto, significativo porque indica que el Salvador sufrió el único tipo de muerte que podía satisfacer la justicia de nuestro Dios y salvar a los hombres. Tenía que ser un sacrificio voluntario, no algo que fuese de manera obligada o de manera arbitraria. Este sacrificio del Señor fue algo voluntario. Él puso su vida y Él tenía el poder para ponerla y también el poder para volverla a tomar. Entonces, el Señor Jesucristo aquí, Él retiene estas palabras, pero añade también una palabra significativa. El Salmo 31, ¿verdad? Versículo 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y aquí el Señor añade la palabra Padre, añade la palabra significativa Padre, que no se encuentra, por supuesto, en el Salmo. Y esto habla obviamente de esa relación en la que el Señor, nuestro Señor Jesucristo y el Padre viven en una plena comunión íntima todo el tiempo. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿podemos seguir llamando Padre a nuestro Dios a pesar de las circunstancias difíciles que estemos enfrentando? Muchas personas hoy en día que estamos atravesando por esta contingencia o cuando pasan momentos difíciles o desagradables, cuestiona dónde está Dios y empieza a mostrar un desagrado o una decepción en contra de lo que está sucediendo en su vida y empieza a cuestionar la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo en este momento, Él lo llama Padre, porque sabe que Dios, a pesar de que está cargando su ira sobre Él a causa de el pecado, el Padre, ¿verdad? Es un Padre amoroso, misericordioso, que aún a pesar de esa ira que está cargando sobre Él, su vida está en las manos del Padre, su alma, su espíritu está en manos del Padre y tiene la confianza para decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, a pesar de las cosas que estemos pasando, a pesar de las luchas que usted esté enfrentando ahora mismo, lo único que nosotros necesitamos hacer es encomendar nuestras vidas en las manos del Señor. Así como el Señor lo hizo con el Padre, así necesitamos nosotros encomendar nuestra alma, nuestra vida en las manos del Señor. Y finalmente el Señor omite
la oración que sigue inmediatamente. El versículo 5 dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ahora, ¿por qué omite esta oración? Porque en el caso de Cristo, que es santo y sin pecado, no era necesario ni siquiera posible para él la redención. Pero para nosotros sí. Para nosotros este salmo es una enseñanza también de que nosotros recibimos la redención por parte de nuestro Dios. Es una enseñanza muy grande porque el Señor nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha rescatado, nos ha comprado a precio de sangre. Él pagó por el rescate de nuestra alma porque nosotros fuimos librados de la ira de Dios. El Señor dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay otro lugar más seguro para nosotros que habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. No hay otro lugar más seguro para nosotros que entregar nuestras cargas al Señor, que poner nuestra vida en las manos del Señor, que encargar en las manos de Dios nuestras necesidades. No hay otro lugar. Por eso los discípulos en una ocasión dijeron, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos a quién más. No hay otro lugar donde nosotros podamos tener seguridad. Jesucristo es nuestro lugar de refugio. Así como David fue y se refugió allí en Adulán, así también para nosotros Cristo es nuestro Adulán, es nuestro lugar de refugio, es el lugar donde nosotros descansamos y reposamos y donde Dios nos da fuerzas para enfrentar las luchas que tenemos diariamente. Es ahí donde nosotros tenemos que decir también, Señor, ponemos en tus manos nuestras cargas. No había otro lugar más seguro en el cual el Señor pudiera encargar su espíritu que en Dios mismo, en el Padre mismo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y Él siempre está ahí presto para socorrernos, porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que el Señor añada bendiciones a tu vida y deseamos que el Señor haya edificado tu vida en esta semana que estuvimos en esta serie desde la cruz. Bendiciones a todos en el nombre del Señor. Amén.